Bien. Bueno, disculpen la hora, permanece un cachito con estadísticas. Entonces, si vieron el mail, les dije que las notas casi las tengo, pero todavía no las cerré. Hoy las subo. Las estadísticas 2 ya están, me faltaban las de ustedes. No quería igual postergar más la clase esta, porque quería que hagamos las consultas de lo que falta hoy y mañana consultas, digamos, y repaso de todo. Y mañana cualquier duda sobre las notas las charlamos. ¿Ok? O sobre la resolución del examen o lo que sea. Lo dejo igual también grabado por si alguien no se enteró. Eh, la clase de hoy sería sobre lo que quedaba de series de tiempo, igual también puede ser sobre lo anterior de series de tiempo. En lo posible nos enfocamos en eso y mañana hacemos repaso de todo. Pero de todas maneras quería comentar algo. No vi dudas en el campus ni nada, pero sí tengo una consulta de Cecilia, que está, no sé si está. Sí, sí, estoy acá. Sí, sí. Que no se preocupen, digo, a ver, Cecilia me comentó sobre un método que había leído en la bibliografía, que en realidad no lo vimos, así que no entra, pero lo comento por encima, no voy a dar ni los detalles, ni la cuenta que hay que hacer, ni nada. Pero hay otro método, además del de inversión que venimos usando nosotros, que es el método de, como no me acuerdo el nombre que figura, si es de aceptación-rechazo, creo, ¿sí? Que básicamente consiste en ir generando números aleatorios que si cumplen determinada condición, y esa condición está basada en la distribución en la que yo quiero llegar, si cumplen determinada condición, los acepto y los agrego, digamos, como la muestra, digamos, o la lista, y si no, los rechazo y no los agrego, ¿sí? Eso, digo, por si a alguien le interesa leer como una alternativa, ¿sí? Existe ese método, ¿sí? No, me acuerdo, no sé en dónde, en qué bibliografía lo leíste. En el de Ross, en el que está en inglés, lo encontré. Sí, a ver, mi duda era más que nada porque como se llama aceptación o rechazo, vos partís de una cantidad de ya sea 10, 15 números pseudoaleatorios y obviamente podés hasta terminar con 3. El R no te lo tira con 3, te Podrías tira la terminar cantidad. con cero, podrías terminar con cero, porque obviamente es re improbable, pero podrías rechazar todos. O sea que está bien. Ay, se me cortó, perdón. O sea, está bien lo que yo. No sé si. No, no me digas si está bien. Está bien que me quede menos cantidad. Si vos estás basada en una cantidad fija dada de números pseudoaleatorios, te va a pasar eso, que tal vez y probablemente no llegues a tener la cantidad de números que querías. Sí, es un método alternativo. En vez de tomar uniformes, le contesto a Martín, en vez de tomar uniforme 0,1 y aplicarle la inversa a la exclusión, es un método alternativo que se hace exactamente. Tomás un valor, más que iterativo es repetitivo. Generas un valor aleatorio, chequeas si cumple o no determinada condición. Si la cumple, lo dejas. Si no la cumple, lo rechazas y no lo agregas a la lista. La condición que te permite aceptar o rechazar está planteada, está generada o terminada de tal manera que lo que logra es que tu distribución, tus datos finales representen, o sea, valores aleatorios con la distribución que vos querías, ¿sí? Si les interesa, vean los detalles, insisto, esto no entra, no lo voy a evaluar ni nada por el estilo, pero obviamente es interesante y para programar está bueno, obviamente, es bastante práctico y después tiene aplicaciones en cosas un poco más complejas como lo que se llama Markov Chain Monte Carlo, que sería métodos de Monte Carlo para cadenas de Markov, que es un tema bastante interesante. Todo esto no entra obviamente en la cursada ni en el examen. Y la respuesta a lo que me preguntabas, Cecilia, es, claro, si vos partís de 15 datos y tenés esos nada más y con esos querés generar el método, tranquilamente te puede pasar que no llegues a generar 15 datos con la distribución que querías. En realidad, en la práctica, lo que uno hace es generar números aleatorios hasta tener la cantidad de datos que vos tenés. ¿Se entiende? Perfecto. Y perdón, ¿no? Como para cerrar este tema. O sea, yo entiendo que este método no entra, pero bueno, para esta distribución en particular, yo me puse a leer y la inversión no es suficiente ¿Cuál es para la que el distribución que no método. me acuerdo? La distribución es la distribución beta. Y lo que pasa con la de inversión es que no abarca con suficiente eficiencia una creación de números pseudoaleatorios. Eso está todo en el ROS y lo aclara particularmente. Entonces, lo que yo hice, o sea, te explico cómo lo agarré o eso no importa. Era una beta con qué parámetros. Con parámetros alfa igual a 3, beta igual a 1. Ok, una aclaración ahí. Si fuera una beta más genérica o si fueran parámetros medio feos, como que son 2,5, 7,8, probablemente no tenés una expresión cerrada para la función de distribución. Con los que me decís que eran 3 y, ¿cuánto me dijiste? Y alfa igual a 1.
alfa igual a 1. O sea No, que perdón, tenés... perdón, beta igual a 1. No, Me confundí yo. Me confundí yo. entonces tenés esto, ¿sí? Esta es tu densidad, con el, bueno, lo que sea acá adelante. O sea que va a ser algo por x cuadrado, la densidad, ¿sí? O sea, constante por x cuadrado, la constante es la que es, ¿sí? La que ya saben, la que integra 1. Y tu función de distribución va a ser la integral de menos infinito a t, pero acá en realidad es desde 0 hasta t, para t menor a 1, ¿sí? Para t entre 0 y 1, para menos que 0 es 0, más que 1 es 1, y entre 0 y 1 es la integral de esto. Que va a ser una cúbica, ¿sí? Y entonces sí podés despejarla, ¿sí? Despejar, o sea, además de que es una cúbica, no es una cúbica complicada que a lo mejor no podrías invertir, porque te podría quedar x cubo más no sé qué, ¿verdad? Y a lo mejor no lo puedes invertir. Pero acá te va a quedar algo por x cubo por t cubo sobre 3, y la inversa de eso sí la puedes buscar. O sea que en este caso lo podés, se puede hacer. Hasta ahí estamos. Ahora aclaro lo que decías de lo que dice Ross. Es verdad que el método de inversión, yo lo muestro porque es el más básico y para que tengan algunas herramientas, pero por eso les digo, si les interesa el tema, vayan a la bibliografía, no para el examen, sino porque realmente hay muchísimo más que decir sobre esto, y tampoco es que está todo en la bibliografía, pero digo, hay muchísimo más para decir sobre esto. Y uno de los problemas del método de inversión es que como yo justamente lo que hago es invertir una cierta función de distribución, hay como zonas de la función de la distribución donde el método funciona bien y hay zonas donde funciona mal. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, para los valores donde la función de distribución ya es muy chata, ¿sí? Por ejemplo, piensen en una normal, fíjense que acá, si yo tomo este, me da esto, el correspondiente X, digamos. Y si yo tomo este uniforme, 0,1, el correspondiente X me da esto. Como que no se me alejan mucho. Ahora, si yo tomo dos valores que están cerca del 1 o cerca del 0, tomo uno acá y tomo uno acá, los dos muy juntitos, bueno, no sé, esto habría que hacer que llegue en algún momento, cuando bajo se me separan. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí el tema? ¿Por qué esto es un problema? Sí, sí. ¿Por qué esto en algún sentido es un problema? Bueno, porque cuando yo genero con la computadora números pseudo-aleatorios con distribución uniforme 0,1, uno lo piensa como una distribución continua, ¿no? Pero no es una distribución continua, es una distribución discreta, ¿sí? Si hicieron numérico, esto lo tienen que tener clarísimo, pero los números de máquina, es decir, los posibles valores que se pueden almacenar en la memoria de una computadora, forman un conjunto discreto, ¿sí? Yo puedo básicamente almacenar cualquier número que tenga un desarrollo binario con una cantidad finita de decimales, que en general, en el método más común, ahora no me acuerdo, pero era 50 y pico, creo que 53 dígitos. Parece un montón igual, pero cuando uno lo pasa a decimal pero tampoco es tanto. Creo que son unos 17 dígitos decimales. Entonces, sobre todo en distribuciones que tienen colas muy pesadas, como podría ser la distribución de Cauchy, en los valores extremos esto se complica, ¿sí? Y en otras, por otros motivos también pasa. O sea que la inversión funciona, pero tiene sus limitaciones, ¿sí? Y ahí es donde tal vez otros métodos pueden entrar en juego. Todo esto lo cuento para que tengan una idea de la complejidad que hay detrás de todo esto, pero no se preocupen, o sea, en un ejercicio sí, básicamente el tema era hacer esto, ¿sí? La distribución es esta, o sea, para esta beta sí se podía, si la beta tenía parámetros más feos, no, pero este estaba pensado justamente en que la beta, que para esta beta con alfa igual a 3 y beta igual a 1, sí se podía invertir la función de distribución y esa es la cuenta que hay que hacer nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ale, perdón, Sí. tipo, para cerrar este tema, ¿no? Porque yo no integré ni derivé porque yo lo pensé así. Vos cuando tenés una beta, que la beta es parámetro 1, tenés una función que exponencial, o sea, se da hacia arriba, crece. Una potencia, sí. ¿Qué? Sí, una potencia. Claro, entonces, o sea, yo dije lo siguiente, bueno, vos siempre trabajás con una derivada para encontrar un máximo, que es el plan de trabajar. En realidad siempre estás trabajando cuando vos buscas números aleatorios con un máximo. Entonces yo dije como, bueno, listo, tengo una exponencial. Ahora, ¿qué pasa si derivo? Con un máximo. Claro, o sea, todo esto igual no lo saqué solamente del ROS, sino que estuve leyendo porque realmente este método a mí, no sé, no entendía nada. Sí. Como que en realidad lo que está detrás de simular los números aleatorios también interfiere con buscar un máximo de la función y a partir de tal decidir cuáles vos aceptás o rechazás, pero como que eso mismo vos también lo podés ver en otros métodos. Es bastante complejo, a mí incluso ahora no lo termino de entender.
pero que en realidad vos muchas veces trabajás con los máximos porque justamente de ahí nacen los evaluatorios. Sí, o sea, vos lo que haces es que tiendan a salir más los números que están cerca de la moda, digamos, ¿sí? De la densidad, Claro, ¿no? Y menos los que están más lejos, eso seguro. sí, yo creo que la interpretación en realidad venía de que vos agarrás cualquier distribución, o sea, viéndola, viste, como las funciones del gráfico, y la restringís a la uniforme. Entonces a vos te queda la función y el rectángulo, y por lo general todos los números pseudolatorios que vos generes están cerca de ese máximo, como vos decís. Claro, Que coinciden con, que al ser el máximo, coinciden con los puntos donde, como la densidad es la derivada de la distribución, coinciden con los puntos, no, para ese máximo, para que se lo puedo. No, claro, al revés. Donde esté ese máximo, ¿sí? Va a ser justamente los puntos donde la función de distribución tenga pendiente máxima también. ¿Sí? O sea, el máximo de la densidad, si esta es la distribución, el máximo de la densidad está por acá, justamente en el punto de inflexión, que es donde la pendiente es máxima. ¿Sí? Porque la derivada es la densidad y entonces la derivada es máxima. ¿Sí? Y en esos puntos donde cuando la pendiente es muy grande, es precisamente cuando los valores que salgan por acá tienden todos a caer amontonados cerca de ese valor. ¿Se entiende? sí, 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 sí. O la intuición. Bueno, sí. Y perdón, no te quiero entender por qué, tipo, no puedo hacer esto básicamente de parcial, porque no sé, me gustó cómo lo resolví. Entonces, A ver, no es que no se pueda. Básicamente no es un tema que estemos evaluando, por eso digo, no va eso en el parcial, ¿sí? No es un método que estemos evaluando, estamos evaluando la inversión que es el que vimos. Entonces estaba evaluando el método de inversión, lo que corresponde es hacer esta cuenta, ¿sí? Pero no es que esté mal el otro. Lo que sí te va a pasar es que si querés usar ese método y lo tenés que hacer en base a una cantidad de números dados, tranquilamente, y es muy probable que te pase que no consigas todos los números que querías. Pero no es que el método esté mal, ni mucho menos, todo lo contrario. no, obvio. O sea, yo si hago esto en el parcial igual no me lo vas a poner bien. Tengo que hacer sí o sí el método de inversión. Yo diría que sí, porque además, insisto, vas a tener el problema de que no vas a llegar a generar, si yo te digo, genera 6 números aleatorios en base, con tal distribución, en base a tales 6 números uniformes, lo más probable es que no consigas los 6 números. Entonces no lo vas a poder hacer, lo que te pide el enunciado. Bueno, está bien, lo voy a hacer como el método de inversión. No esté mal el método, simplemente no es algo que estemos viendo y evaluando. Pero está perfecto. Y es interesante y está bueno y se usa, se usa bastante. Está bueno verlo también. ¿Ok? Perdón, y entonces listo, para cerrar. Viste que vos acá te da una cúbica. Sí. Bueno, Sí, mi problema en realidad era esto que te contaba, de lo de la derivada. A mí la derivada... Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Nada, perdón, así ya no molesto más. O sea, concretamente a mí me pasaba esto de la derivada, que vos siempre apuntás a trabajar con el máximo, pero como ahora tengo una función que es exponencial, o sea, me te queda la potencia, a vos la derivada te va a dar un mínimo, lógicamente. O sea, la función de densidad derivada te da un mínimo por cómo es la forma de la beta con parámetro 1. La función de densidad es 3x cuadrado, creo. O sea que es así. En 1 vale 3. Sí, porque la derivada de esto. En 1 vale 3, acá vale 0. O sea, la densidad es así. Y después es 0 y es 0. ¿Sí? Y la distribución... Claro, yo cuando derivo igual o a 0 nunca voy a obtener un máximo como me pasaba en otras distribuciones. Ahora, tipo, obtengo un mínimo. Sí, claro, pero porque justamente máximo no es sinónimo de derivada igual a 0. ¿Sí? Máximo puede ocurrir también en un punto donde la función no es derivable como esta. Exacto. Claro, entonces no, era básicamente porque yo en realidad para este método no trabajé con una cúbica, trabajé con 3x al cuadrado, donde ahí, viste, cargaba el candidato y después lo comparaba y rechazaba. Era para entender por qué no trabajé con el cubo, pero claro, ya está, no importa, me respondí sola. La distribución sí va a ser t cubo, que va a ser una cosa así, y hasta acá, hasta el 1, y después ahí. ¿Sí? Entonces, uno invierte esto, básicamente, la respuesta había que hacerla a todos los números de la raíz cúbica. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Y esta es la explicación. Sí, perfecto. Bien. Bueno, series de tiempo. Como les dije, la clase 22 no está terminada, así que no la voy a tomar. Si llego a armarla en algún momento, la subo y eventualmente tendrá para el parcial y tendremos una clase de consulta para el final y tendremos una clase de consulta y si no, no entrará y si después la quieren ver cuando la suba para el curso de invierno, la ven y cualquier cosa me consultan.
que básicamente que incluye esa clase. Sí, les cuento. Todo lo que conté en el final de la clase 1 de la metodología de Box-Jenkins, ¿sí? Estimación, o sea, eh, identificación, estimación y verificación. Bueno, detalles sobre eso. Algunos sobre la estimación, aunque no mucho, y detalles sobre todo sobre la parte de verificación, ¿sí? De cómo se hacen las cuentas, digamos, de cómo se analizan todos esos supuestos que les dije. Y después una introducción a lo que son los modelos ARIMA, que son los que son no estacionarios, pero que con ciertas transformaciones se los puede volver estacionarios. Esos serían los temas que estarían quedando fuera de este tema, así que por eso tampoco les actualicé la guía ni nada. Después, si alguno tiene algún interés en eso, me consulta y lo vamos charlando. Pero yendo a lo que sí se vio, quedaría charlar de, bueno, lo que les haya quedado pendiente de la clase 20 y los temas de la clase 21. ¿Sí? Así que cuéntenme de dos teóricas y si hay dudas prácticas. Ale, ¿me escuchás? ¿Te escucho? ¿Cómo estás? Te hago una pregunta teórica, conceptual. Sí, sí. Yo la clase 21 todavía no la vi, Ok. pero tengo una duda sobre la clase 20. ¿Viste cuando te referiste al proceso de ruido blanco? Sí. Que, si no entendí mal, la esperanza de epsilon t es 0, la varianza de epsilon t es la varianza, Sí. es el simbolito ese, y la covarianza de epsilon t y epsilon s es 0. Sí. Ahora, para yo darme cuenta si es un ruido blanco, o sea, no sé si lo entendí bien, ¿me lo das vos en el ejercicio o yo lo pude identificar? Acá hay, Eso. digamos, me hables de ruido blanco o de modo de arma, hay dos respuestas. Si estamos hablando de el proceso teórico, sí, el proceso estocástico teórico, que después generará una serie de datos, eso tiene que estar de alguna manera el dato en el enunciado. ¿Sí? Normalmente va a decir epsilon t es un ruido blanco, o va a decir las tres condiciones, ¿sí? Pero lo va a aclarar. Incluso si no lo dice, porque me lo olvidé, asuman en esta guía que epsilon t es ruido blanco, ¿sí? En todo este tema. O sea, salvo indicaciones de contrario, asuman por un tema de notación nada más que es ruido blanco. Pero obviamente lo ideal sería que lo aclaren. Eso yendo al proceso teórico en el que uno puede hacer todo el análisis y eso. Después está la cuestión de qué pasa si yo tengo una serie de datos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un montón de numeritos, ¿sí? Que son mi serie de tiempo? ¿Sí? Y yo quiero saber si es razonable asumir que esa serie está generada por un proceso ruido blanco. Eso es otra pregunta diferente. ¿Sí? Yo tengo datos reales. La hipótesis que hay siempre por detrás de las series de tiempo es que esos datos vienen generados por un proceso de estos que estuvimos viendo, y yo quiero saber si tiene sentido asumir que ese proceso es un ruido blanco. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Se entendió, se entendió. Eso es justamente una de las cosas que uno quiere ver en el paso de verificación respecto de los residuos de la estimación de un proceso ARMA. Uno quiere ver si esos residuos, que son numeritos, tiene sentido pensar que provienen de un proceso ruido blanco. Y ahí se usa lo que se llama el test, o uno de los más usual que se usa es el test Q de Box-Pierce, que es justamente una de las cosas de la clase 22 que no estamos viendo, o sea que no será un problema, pero les cuento un poco cuál es la idea intuitiva. Yo creo que incluso les pregunté sobre el final de la clase 21, ¿cómo sería el correlograma teórico de un proceso ruido blanco? O sea, si yo quiero dibujo la faz y la FAB de un ruido blanco. La faz es lo más fácil, la FAB después uno lo puede charlar, pero ¿cómo sería la faz de un ruido blanco? Siempre el ρ 0 vale 1, ¿no? Eso no cambia nunca. Pero, ¿qué pasa con el ρ 1, el ρ 2, el ρ 3, el ρ 4? Vale todo cero. Decreciendo? Exacto, valen todos 0. No sé, escuché otra cosa. No, yo, perdón, dije que iba decreciendo. No, es que, bueno, sí, pero no. En realidad, básicamente, a partir de 1 es 0. ¿Por qué? Porque, ¿qué es? Rho sub k, ¿qué es? Es gamma k, es decir, sobre gamma 0, donde gamma k es la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos k. Pero bueno, eso es una de las cosas que es 0 por ser ruido blanco, y esta es sigma cuadrado de epsilon. ¿Sí? O sea, para k mayor o igual a 1, estos son todos 0, porque son justamente las covarianzas esas que estamos asumiendo que son 0, para que sea un ruido blanco, y esto es sigma cuadrado de epsilon. ¿Sí? O sea que en realidad la faz está siempre 0. ¿Sí? Esa es la teórica, ¿no? Sí, me confundí yo. ¿Se entiende? La FAB, si uno mira las ecuaciones de Euler-Walker, ¿sí? Los sistemas de ecuaciones de Euler-Walker que se usan para calcular los valores de la FAB en función de los valores de la faz, enseguida se ve cuando uno ve los determinantes que también tienen que ser todos 0. ¿Sí? Es menos obvio, pero si uno hace las cuentas, da que si estos son todos 0, estos también son todos 0, salvo obviamente el primero.
O sea, el de K igual a cero. ¿Ok? O sea, así en teoría uno identifica un proceso ruido blanco. En la práctica uno nunca tiene una faz y una fab que sean como las teóricas, iguales. Entonces, ¿qué debería pasar porque después lo que uno hace con los datos reales es estimar estos parámetros, ¿sí? Y estos también. ¿Y qué debería pasar con esos valores estimados de la fase y de la fab de algo para que tenga sentido subir el ruido blanco? Y deberían ser chiquititos y en general no significativos. ¿Se entiende? O sea, si yo me encuentro con valores todos así, valores reales, digamos, y son todos muy chicos, y sin estructura, digamos, eso me permite asumir que esos datos fueron generados por un proceso de ruido blanco, ¿sí? El test Q, en el fondo, lo que me da es un procedimiento más sistemático para definir si la hipótesis de que viene de un ruido blanco es razonable o no. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ale, yo tengo una pregunta. Decime. Viste que en clase definimos el proceso ARP como IT igual a, Sí, creo que era gamma más phi1, IT-1 más phi2, IT-2, así. sí. Y después, Epsilon T hasta P más Epsilon T. claro, Bueno, y después para AR2 definimos las condiciones de Joule-Walker como phi2 menos phi1 menor a 1, phi2 más phi1 menor a 1 y el módulo de phi2 menor a 1. sí. Eso en base a, bueno, AR2. Si yo tuviese, por ejemplo, AR2 como IT igual a, bueno, menos phi1, IT-1, menos phi2, IT-2, lo que yo tengo que agarrar ahí de phi para las condiciones de Joule-Walker tiene que ser, no phi1, phi2, sino menos phi1, menos phi2. Sí, si lo tenés escrito así, si vos tenés IT menos 2, IT menos 1, más, bueno, no menos 2, menos 0,2 IT menos 1, más 0,5 IT menos 2, igual a 3 más epsilon t, por ejemplo. ¿Sí? No, decía IT, justamente IT igual a 3 menos 0,2 menos 0,5. No, esos son, pues es así. O sea, si lo paso para allá me quedaría 3 más 0,2 IT menos 1, menos 0,5 IT menos 2. ¿Sí decís? Claro. No, ahí en nuestra definición, estos son los phi. Esto es phi 1 y esto es phi 2. Porque la definición era que esto era IT igual delta más phi 1 por IT menos 1 más phi 2 por IT menos 2, etc. Así que estos, cuando están de este lado, van a ser IT igual y están del otro lado, esos son los phi. Donde eran distintos eran en los tita. Que los podés querer usar para las condiciones de Joule-Walker, pero para esa invertibilidad del proceso. ¿Sí? Si vos tenés IT igual 2 menos 0,2 epsilon t menos 1, o sea, más 2, más 0,1 epsilon t menos 2, que esto estamos de acuerdo en que es, perdón, más epsilon t, me faltaría el epsilon t acá, o al final, no importa, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo en que esto es un más 2? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es tita 1 y cuánto es tita 2 acá? Entonces agarramos también con los signos. Tita 1 sería menos 0,2 y tita 2 sería 0,1. Acá no, porque la definición que dimos del MA, parece que parece arbitrario, pero ahora les recuerdo por qué era. La definición que dimos del MA era IT igual algo más epsilon t, menos tita 1 epsilon t menos 1, menos tita 2 epsilon t menos 2, y bueno, si querías más términos, más términos. O sea que los del MA sí están definidos con un menos. Con lo cual acá tita 1 es 0,2 y tita 2 es menos 0,1. O sea, si vos quisieras, por ejemplo, analizar la invertibilidad de este proceso MA, ¿sí? O de este, no de este, que se hace con las mismas condiciones, tendrías que usar estos valores. O sea, este menos este menor a 1, este más este menor a 1 y el módulo de este menor a 1. ¿Se entiende? ¿Por qué se hace esta definición? La del AR lo hago con positivo y la del MA lo hago con negativo. Porque al hacerlo de esa manera, me quedan de la misma forma el polinomio tita e de L, o sea, el polinomio de la parte MA,
y cuando los paso restando cuando paso para el otro lado, me quedan también negativos los phi, y entonces me queda, para los AR me queda así, 1 menos phi 1L menos phi 2L cuadrado, y bueno, lo que fuera. Y para la parte más me queda 1 menos tita 1L menos tita 2L cuadrado, y bueno, y se podría tener más cosas. Y al hacerlo de esa manera y que tengan la misma forma, valen las mismas condiciones, tanto para realizar estacionariedad en la parte AR como para realizar invertibilidad en la parte MA. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si esto no estuviera definido así, las condiciones de Euler-Walker para la estacionariedad en los AR o en los ARMA serían diferentes de las condiciones de Euler-Walker para la invertibilidad en los MA o en los ARMA. ¿Sí? Como que tendrías que cambiar de signo a todo. Tendrías como juegos diferentes de condiciones. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, es que normalmente se define a los MA con los tita restando y a los AR con los phi sumando. ¿Se entiende? Pero la respuesta es, lo de los MA se leen con el signo cambiado. Lo de los AR, si están también escritos a la izquierda, se leen con el mismo signo que tienen. No, tita igual 0,2. No, este de acá es un MA. Tenés I, algo más epsilon t, menos algo epsilon t menos 1, menos algo epsilon t menos 2, son todos, en vez de poner el propio pasado de I sub t, como pones acá, pones el pasado del ruido blanco. Entonces es un MA. ¿Vamos? Sí, es un MA. No, pero bueno, le estaba haciendo ruido. Eso. No, eso es un MA. ¿Vamos? Perdón, Sí. ¿puede ser que el AR2 que está en la guía, que creo que es el 3, no sea estacionario? Puede ser. El tercero. Sí, aquí dice 0,9. No, de hecho no es. Bien. Está muy Ok, mal ok. porque el enunciado dice para cada uno de los siguientes procesos estacionarios. Así que no, yo pensé que lo había corregido esto. ¿Por qué no lo? A ver si lo Yo justamente también tenía una pregunta en base a eso, pero más que nada quería preguntar, porque en las clases, para calcular lo de la esperanza y todo eso, asumimos en todos los modelos lo de la estacionariedad. Sí. Entonces quería preguntar por qué si el modelo no es estacionario no se podría calcular ni la esperanza, ni la varianza, ni las ¿Porque autovarianzas. se podría o porque no se podría? No escuchar. No, ¿por qué no se podría? No es que no se podría, primero que es más difícil, pero además que lo que vos tendrías que calcular en ese caso no es mu y gamma 0 y gamma 1, sino que tendrías que calcular mu de t, gamma 0 de t, gamma 1 de t. O sea, serían funciones de t. O sea, tendrías que calcular la media de cada uno de los i. Y la varianza de cada uno de los i es todas las covarianzas para cada t. O sea, no serían valores, serían sucesiones o funciones. ¿Se entiende? Y tendrías que hacerlo resolviendo ecuaciones en diferencias y cosas por el estilo. ¿Ok? Cuando vos ya sabes que el proceso es estacionario o como si fuera estacionario, podés ya asumir que estos valores son fijos y hacer las cuentas como las hacíamos. Claro que en este caso sería incorrecto porque no es estacionario. El proceso dice IT igual 0,9 IT menos 1 más 0,3 IT menos 2 más epsilon t. Uno o pueden buscar las raíces o simplemente pueden mirar las ecuaciones de Euler-Walker, donde phi 2 es 0,3 y phi 1 es 0,9, es decir, acá en el AR se leen como vienen, ¿sí? Sin cambiar el signo. Y básicamente phi 2 menos phi 1 es menor a 1, sí, porque es negativo, pero phi 2 más phi 1 no, o sea que está mal, no es estacionario ni por casualidad. Lo que vamos a hacer acá es poner 0,5. ¿Pero por qué? Porque lo digo ahora, ¿ok? Pongan 0,5 y ahora sí va a dar. O sea, háganlo con 0,5 en vez de 0,9, porque si no, en realidad es incorrecto. ¿Sí? De hecho, al hacer las cuentas le puede dar cosas como, no sé, absurdas, como que la varianza fuera negativa o cosas por el estilo. ¿Ok? Ahora sí, esto cumple las condiciones de las ecuaciones, las condiciones de Euler-Walker y pueden hacer las cuentas con eso. ¿Ok? Perdón, yo tengo una pregunta más. Vos, para que tu parte más del proceso sea invertible, o sea que vos puedas transformar el más en AR,
tiene que tener las condiciones esas de que las raíces del polinomio tienen que ser mayores en módulo A1. Sí, ¿Y qué pasa cuando quiero transformar un AR en un MA? O sea, al revés. lo mismo. En realidad, lo que vos necesitas es que el polinomio sea invertible, es decir, que sea operador, porque el polinomio en el fondo no deja de ser un operador lineal que agarra una sucesión o un proceso y lo convierte en otro, ¿sí? Obviamente hay toda una cuestión teórica por detrás, que definir bien cuál es el espacio vectorial que hay por detrás y todo, pero eso es un operador que es una función, en el fondo. O sea, operadora, que es una palabra que usan los matemáticos cuando no quieren decir función. Agarra una cosa y la transforma en otra. Vos necesitas que esa función, ese operador, el phi de L sea invertible. Y la condición para que sea invertible, que es un poco lo que se ve en el ejercicio, creo que 2, en el fondo siempre termina siendo que las raíces sean en módulos mayores a 1. O sea que es lo mismo. O sea, tanto para el arco. Pasa que en general es más útil el MA convertirlo en AR, ¿sí? Porque por un tema de que uno después en la práctica lo que tiene son los datos de las IES y no de los epsilon, que convertir el AR en MA. Pero si quiero convertir el AR en MA, que a veces se hace también, necesitas lo mismo. Necesitas que el polinomio phi tenga una inversa. O sea, vos necesitas, tenés esto, phi de L por I de T, o pongámoslo centrado, por I de T igual a epsilon T, pues lo que querés es invertir este polinomio para escribirlo así, como la inversa de ese polinomio por epsilon T. Este va a ser infinito, pero para que realmente tenga una inversa, que tenga sentido, así que converja ese polinomio infinito, necesitas que las raíces de este sean todas en módulos mayores a 1. O sea que si querés transformar un AR en MA, no está, no tiene que ser estacionario el proceso. ¿Tiene que ser no estacionario? No, tiene que ser porque la condición de que el módulo de todas las raíces sea mayor a 1 es la condición de estacionalidad también. Acordate que es con mayor por esto de que escribimos todo con rezagos. Ah, es verdad. Sí, tenés razón. En realidad es al revés. Es justamente la condición para que se pueda escribir como infinito es la misma que la condición de estacionalidad. O sea que si no es estacionario no se puede y si es estacionario se puede. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Estamos bien. Cuénteme qué más. Podríamos hacer o sea, de la práctica de estas 7, Sí. la cuarta ecuación, que es un MA2, más que nada el punto D, lo de decidir si admite una representación como AR infinito o MA infinito. El punto 1 decís el 4, no el más 2. Bien. Sí. Ok. O sea, creo que sí van a admitir, pero quería ver si podías desarrollarlo. Sí. Digamos, cómo quedaba un poco. Quedaría, lo hacemos. Sí, ese AR infinito. A ver, el proceso es I sub t igual epsilon t más 0,1 por epsilon t menos 1 menos 0,2 por epsilon t menos 2. ¿Sí? O sea que es un MA de orden 2. No tiene constante, podría tenerla, pero bueno, en este caso ya es como que está centrado. O sea, si quieren le pongo ahí minúscula para que no nos confundamos. ¿Sí? Pero es el mismo que sin centrar. Donde lo haces ruido blanco, eso no lo dice el enunciado, pero les dije asúmanlo. Y entonces tenemos un MA de orden 2. ¿Cuánto vale tita 1? Acá, ya que estamos. Menos 0,1, ¿no es? Menos 0,1, exacto. Y los del mal los tengo que ver con el signo cambiado. Y tita 2 entonces es 0,2 positivo. ¿Ok? ¿Alguien quiso preguntar algo? No se escuchó. No sé No. Yo tenía el micrófono abierto, perdón. Listo. Perdón, una pregunta. ¿Cuál es el ejercicio de la guía? Es el ejercicio 1, que hay varios modelos. El cuarto, ¿sí? Que suma 2. Bueno, el punto Gracias. A, de nada, el punto A, que es el que dice expresar en relación de operadores, ¿cómo quedaría el polinomio que multiplica a epsilon t?
La tengo que 1 más 0,1L menos 0,2L al cuadrado. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Hay alguna duda con eso? Este sería el polinomio que llamamos tita sub 2 de L o tita de L. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice, e indicar por qué el proceso es estacionario. ¿Por qué es estacionario? Porque se cumplen las condiciones de Joule Walker. O podríamos... No, más fácil. Porque es un... Porque es un más. Porque es un más. Sí, los más son siempre estacionarios. Sí. Los más son siempre estacionarios. O sea, es porque es un más. Sí. Les recuerdo. ¿Vale decir eso, por ejemplo? ¿O hay que probarlo? O sea, ¿O ya con lo decir que vimos. es un más ya está? Sí, ya vimos que los procesos más de cualquier orden son estacionarios siempre. Sí. O sea, ya es un concepto, una cuestión teórica que ya vimos. ¿Ok? Así que los más son siempre estacionarios, simplemente por eso es estacionario. ¿Ok? Bueno, después dice hallar media varianza o covarianza y faz. No sé si lo quieren hacer, lo hacemos, pero por ahí me interesaba más lo otro. Si quieren después quieren hacerlo, lo que dicen y lo hacemos. Pero salto al C. Bueno, el C es con la FAB, sí. Bueno, si quieren lo hacemos, pero quiero ir a lo que me preguntaron, que sería el D. Ahí está. Decidir si admite una representación como área infinito o como más infinito. Bueno, más infinito no, porque es un más finito. O si quieren sí, pero con todo lo que sigue, los términos serían cero. Digo, en este caso no importa esa pregunta. En este caso, como es un más, lo que importa es si admite una representación como AR infinito. ¿Ok? Que sería lo que sea invertible. O sea, que este polinomio sea invertible. ¿Ok? La condición para que esto sea invertible, tengo dos maneras de verla. La primera, una sería con las raíces. Yo podría buscar las raíces de esto. ¿Sí? Igual a 0. Lo que les recuerdo, creo que ya lo dije esto, pero cuando hagan esto, acuérdense de que A es menos 0,2, B es 0,1 y C es 1, porque es muy fácil leerlo al revés. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, en la fórmula de la cuadrática, el A acá Sí. vale 0, menos 0,2. Bueno, esto que lo estoy haciendo en el Wolfram, pero las raíces de estos son... Sí, las raíces son menos 2 y dice aproximadamente 2,5, así que no es, debe ser algo irracional. No sé por qué pone aproximado. A ver si te lo valor exacto. Bueno, no importa. Son menos 2 y menos 2,5 aproximadamente, algo así. O sea que son en módulo mayores a 1. ¿Sí? Como las dos son en módulo, eso es importante, todas tienen que ser en módulo mayores a 1. Con una que falle, ya estamos. Todas tienen que ser en módulo mayores a 1, así que entonces este polinomio es invertible. ¿Sí? Y entonces el proceso se puede escribir como un área infinito. ¿Sí? Si yo invierto este polinomio, va a quedar un polinomio infinito, que lo pongo acá y se lo aplico al ahí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora hacemos la cuenta, pero ¿está claro? Sí, clarísimo. Es invertible. Vale, una pregunta. Ya como sabemos que un más infinito no, porque ya sabemos que este más es de orden 2, ¿no? O sea, como que los e sub t menos 3, e sub t menos 4, así está infinita, estarían acompañados de un 0. Claro. Ok, perfecto. Sí, es más una cuestión de definición, si es un más infinito. O sea, yo diría que no, porque yo diría que un más de orden 2 es uno. O sea, no sé, según cómo lo definas. ¿Sí? Yo creo que. Yo diría que no, pero es una cuestión de definición. Por lo cual no tiene mucho sentido preguntárselo. Ya es un más, o sea que no me importa convertirlo en un más de orden infinito. Eso es a lo que iba. Como ya es más, lo que importa es ver si lo puedo convertir en A. ¿Se entiende? No tanto lo del orden infinito, sino lo de convertirlo en AR, que necesariamente, si se puede, va a ser de orden infinito. Se está preguntando más bien si es invertible. Se puede invertir, se puede escribir como AR. Después resulta que sí, si se puede, va a ser un AR infinito. Eso sería el tema. Perfecto. ¿Estamos? ¿De qué otra manera podría llegar a la conclusión de que esto era invertible? De que este polinomio era invertible. ¿No era multiplicando lo de...? Bueno, vos estás haciendo las cuentas. Está bien, pero a la larga, ahora lo hacemos, pero vas a ver que a la larga vamos a terminar de vuelta acá.
Ah, ok. De alguna manera, que es interesante que a la larga termina volviendo a aparecer las raíces de esto en la respuesta. Pero ahora hacemos la cuenta y van a ver por qué. Que de hecho, después es lo que pide el ejercicio 2. Así que en realidad, esto que vamos a hacer es como si hiciéramos el ejercicio 2. Sí, después háganlo y si tienen dudas me preguntan el 2. Pero vas a ver que cuando hagamos ese análisis de tratar de invertirlo, vas a terminar de vuelta en ver las raíces de esto. Ahora lo hacemos. Pero hay otra manera acá más directa. ¿No es con el límite, teniendo infinito y ver si los titas acá convergen? No, insisto, porque de vuelta, para eso vas a terminar de vuelta mirando estas raíces. Ahora vamos a ver por qué. Es más fácil la respuesta. Con esto. Ah, que son en... ¿Era módulo menor a 1? No, como ¿Algo estamos en así? orden 2, lo que tendría que mirar acá son las ecuaciones de las condiciones de Euler-Walker. ¿Sí? O sea, necesitaría que tita 2 menos tita 1 sea menor a 1, que tita 2 más tita 1 sea menor a 1 y que el módulo de tita 2 sea menor a 1. Las tres cosas. ¿Sí? Donde insisto que tita 2 y tita 1, acá en el MA hay que leerlas con el signo cambiado. Tita 2 es 0,2, tita 1 es menos 0,1. ¿Sí? Pero con esos valores, viendo que cumplen, porque de hecho cumplen, ¿no? Esto da 0,3, esto da 0,1 y acá esto da 0,1, o sea que cumple las tres, ya veo que esto es invertible. ¿Se entiende? Si fuera un MA1, alcanzaría con ver si el módulo de tita 1 o de tita es menor a 1 o no. ¿Se entiende? Y hasta ahí tenemos condiciones sobre los parámetros, ¿no? Después en general se trabaja con condiciones sobre la condición, la misma de siempre, sobre las raíces del polinomio. ¿Ok? Estamos ahí. Sí, sí, perfecto. Veamos lo de cómo invertir el polinomio tita 2. Para que vean que vamos a terminar de vuelta en analizar eso. Supongamos que yo quiero encontrar la inversa de tita 2. Un polinomio psi de L, tal que lo multiplico por tita 2 de L y me dé 1, o la identidad, como quieran ponerlo. ¿Sí? Si encuentro un polinomio, en realidad va a ser una serie infinita que cumpla con esto, entonces es el inverso de tita 2. ¿Estamos de acuerdo? Donde psi de L es algo así. Psi de L es psi 0 más psi 1 de L más psi 2 de L cuadrado, y así sigo hasta infinito. Creo que lo había definido así, ¿no? Con más, ¿no? Sí. Sí, lo Sí, vimos sí, sí. así. Así es como lo definiste. Y básicamente tengo que conseguir un polinomio, algo así, pero además necesito como condición para que esto realmente converja y sea un operador, porque si no va a ser algo que me convierte los procesos en cosas infinitas y ya no tiene sentido. Para que realmente sea un operador que me convierte un proceso en otro proceso, la condición es que la suma de los psi cuadrados, de los psi k al cuadrado, sea igual a, sea finita, perdón, que converja. ¿Sí? Entonces, que básicamente es como para que las cosas que genera este operador sean variables con varianza finita. Eso sería un poco la explicación de por qué aparece ese cuadrado. Es porque es una condición sobre las varianzas de las variables a las que les aplico este operador. Entonces, ¿qué hago? Escribo tipo eso, más psi 2 L cuadrado, voy a ponerlo más por las dudas, y esto sigue, por tita 2, que es 1 más 0,1 L, menos 0,2 L cuadrado. ¿Sí? Y empiezo a hacer la distributiva. Y la hago de una manera prolija. Bueno, prolijo, a mí me queda un poco grande el término, pero digo, de una manera medianamente organizada, que es, ok, psi 0 por 1 es psi 0, y lo que veo es que ese es el único término independiente, el único que no va a tener L. ¿Lo ven? Okay. Este y este son los únicos que no tienen L, por lo tanto los únicos que al multiplicar no tienen L. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, se ve. Después, ¿cuántos tengo que sean lineales, que tengan L a la primera? Cuando es... El sí 1 y el sí 0. Claro, psi 1L por 1, ese obviamente da con L, y psi 0 por 0,1L, ese también tiene L. ¿Sí? Lo escribo una vez, pero después lo hacemos más rápido, sería psi 1L por 1, o sea, psi 1L, y psi 0 más 0 por 0,1L, o sea que sería 0,1 psi 0L.
Y después ningún otro porque ya sí o sí tengo que involucrar a alguno que tiene L cuadrado y ya no me da L. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Así que esto en realidad lo puedo abreviar un poquito y sacar el L factor común. Me queda más 0,1 psi 0 por L. ¿Ok? Vamos con los de L cuadrado. Puedo hacer psi 2 L cuadrado por 1. ¿Sí? Ese me va a dar con L cuadrado. Así que acá voy a tener un psi 2. También me va a dar con L cuadrado, voy corriendo. Si hago este con este, no llego. Si hago este con este, ¿sí? Y también si hago este con el cuadrado acá. Y ninguno Sí, más. sí. ¿Estamos de acuerdo? Y ninguno más. O sea que va a ser psi 2 por 1, psi 1 por 0,1, o sea 0,1 psi 1, y psi 0 por menos 0,2, o sea menos 0,2 psi 0 por L cuadrado. Y a partir de ahí los coeficientes se repiten. Y a partir de ahí se repite la misma relación. Escribamos uno más, acá no entra, pero lo pongo por acá. Sí, total, esto no necesitamos. Esto sí lo dejo, pero esto no necesitamos. A partir de ahí se repiten, o sea, seguiría como más. Los de L cubo, ¿cuáles son? Los de L cubo son psi 3 L cubo por 1, o sea, psi 3 más psi 2 L cuadrado por 0,1 L, y también va a dar con L cubo, o sea que es más 0,1 psi 2 L. No, perdón, L cubo también, ese, pero lo pongo al final, el L cubo, más psi 1L por menos 0,2 L cuadrado, ¿sí? O sea, menos 0,2 psi 1. Y ya después no tengo más, porque si quisiera hacer uno con este, necesitaría un L cubo acá y no lo tengo. O sea que esos son todos los que tienen L cubo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sigue esto? Más psi 4, más 0,1 psi 3, menos 0,2 psi 2 por L a la cuarta. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta o espero que termines de explicarlo? Decime qué digo. No, mira, a mí me pasaba que yo no entendía muy bien para qué hacíamos esto, porque decía como me tengo que tirar una multiplicación infinita, pero en realidad puede ser que yo hago esto para ubicarme en cuándo se empiezan a repetir los coeficientes, que obviamente va a ser según el L más alto del polinomio, o sea, cuando llegas al cuadrado ya tomás los psi que se van a empezar a repetir. A partir de ahí se te repite lo mismo corrido. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Yo quiero que psi L por tita 2L, que es toda esta cuenta infinita que estoy haciendo, ¿de cuánto? Que dé 1, justamente para que este que estoy buscando sea el inverso. ¿Ok? Entonces, lo que yo planteo ahora es que para que esto sea 1, necesito que psi 0 sea 1, ¿sí? Y que todos los demás sean ¿cuánto? 0. 0. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo acá es que quiero, no tengo mucho espacio, pero lo voy a poner acá. Quiero que psi 0 sea 1, quiero que psi 1 más 0,1 psi 0 sea 0, que de alguna manera lo que puedo hacer de ahí es sacar que psi 1 tiene que ser menos 0,1, porque este es 1, según esto. Así que si despejo, lo que saco es que psi 1 tiene que ser menos 0,1. ¿Sí? Y a partir de ahí yo podría ir sacando los demás, como haciendo una recurrencia. Pido que esto sea 0, y como tengo psi 0 y psi 1, puedo sacar psi 2. Y como ya tengo psi 2 también, pido que esto sea 0 y puedo sacar psi 3 usando psi 2 y psi 1. Pero en realidad lo que estoy diciendo a partir de acá es que para k mayor o igual a 2, lo que vale, en general siempre es lo mismo, que psi k más 0,1 psi k menos 1 menos 0,2 psi k menos 2 es igual a 0. ¿Se entiende? Sí. Lo que vale para 2 y para todos los que siguen vale lo mismo porque todos quiero que, salvo este, quiero que todos sean 0. Entonces, en el fondo, lo que estoy tratando de resolver es una ecuación en diferencia, ¿no? De orden 2, con dos condiciones iniciales, que son que psi 0 sea 1 y que psi 1 sea menos 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro. Ah, qué tonto. Yo me puse, no sé por qué, pero me puse a desarrollar todos los
sí, porque no sé, pensé que capaz llegaba a casi todos los números iguales, pero no, me daba 0, ta, 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 así seguía y seguía. Si querés llegar a algo, lo que tenés que hacer es resolver la ecuación de diferencias. Y que la escribo acá de vuelta. ¿Y cómo lo vas a resolver? Bueno, viendo que esto lo podés escribir como 1 más 0,1L menos 0,2L cuadrado por psi k igual a 0. ¿Estamos de acuerdo que esto es esto mismo? Sí. Y de hecho, como lo estoy Sí, sí. escribiendo con L, como lo estoy escribiendo con rezago, sino para adelante, ¿cuál es la condición para que esta solución sea estable? Es decir, que tienda a algo y que no explote. Que las raíces de ahí sean mayores a 1 En módulo. en módulo. ¿Sí? Si eso pasa, de hecho, no solo va a ser estable esto, sino también va la suma de psi al cuadrado converge. ¿Sí? Igual ahora terminamos de resolverla, pero digo, la condición para que el polinomio sea invertible a la larga es la condición para que esto sea estable. ¿Cuál es la condición? Que el módulo de estas raíces sea mayor a 1. Pero eso ya lo sabemos, es exactamente la misma cuenta que hicimos antes. No es casualidad, si siempre el polinomio que me queda acá es exactamente el polinomio que estoy tratando de invertir. Es este mismo. ¿Se entiende? Por eso les decía que si hacemos las cuentas de qué tiene que pasar para que esto converja y entonces el polinomio es invertible, termino de vuelta en este análisis que hicimos acá de las raíces de la parte del polinomio que queríamos invertir. ¿Se entiende? Vale, entonces una pregunta, ¿lo podemos analizar directamente mirando las raíces del polinomio? Claro. Y otra pregunta, no entendí, por ahí me lo perdí, ¿ok? Pero ¿cómo analizaste la invertibilidad con las titas? Lo de Julie Walker. Usé estas condiciones, ¿sí? Sí. Son las mismas que vimos con los phi de la, que era phi 2 menos phi 1 menor a 1, phi 2 más phi 1 menor a 1, módulo de phi 2 menor a 1. Lo sé lo mismo con el detalle de que cuando vos tenés escrito el MA, y está todo del lado donde aparece usualmente, que es tenés IT igual, y el resto todo del otro Sí. lado, los coeficientes phi de los IT menos algo se leen con el signo que tienen. Los coeficientes Perfecto. θ de los E sub epsilon T menos algo se leen con el signo cambiado. Ok. Sí, ese es Gracias. el único detalle. ¿Estamos? Oye, Entonces, ¿puedo preguntar algo? encima. Nada, o sea, tal vez es media obvia mi pregunta, pero viste que vos agarrás y haces el procedimiento con la multiplicación infinita, que bueno, obviamente no la abarcás infinitamente, pero Generalizadas, o sea, al decir esto, que, a ver, digo, esto como casi todo lo infinito se puede demostrar por inducción, ¿no? Lo que pasa es que no tiene sentido porque es bastante obvio, ¿sí? Pero por inducción vos podrías probar que la regla general es esta y entonces se queda esa ecuación. claro, o sea, mi pregunta era, ¿por qué yo no puedo agarrar y digo, bueno, el polinomio inversible yo ya sé que va a ser hasta cierto punto donde o sea, la L máxima del polinomio, en este caso el cuadrado. Entonces, cuando toma el cuadrado, sé que hay tres términos que se van a repetir de menor a mayor y van a ir creciendo. Y a partir de ahí sacás la ecuación en diferencias, porque tipo la sabés, sacás los titas, que sabés que van a estar, o sea, el primero no va a estar al cuadrado, sino los demás, y a partir de las condiciones, tipo, ¿no es más fácil como sacarlo así por mirarlo que hacer todo Vos esto? podrías tranquilamente de este polinomio saltar a esto, ¿sí? La idea un poco del ejercicio, igual este ejercicio el 1 no pedía que buscara el polinomio, pero lo estamos haciendo porque a la larga es lo mismo que esas que piden el 2. La idea del ejercicio 2 es que lo escriban todos justamente como para sistematizar esta idea, pero obvio que una vez que uno se dio cuenta que siempre vuelve a aparecer este polinomio, y que bueno, como es de orden 2, los dos primeros van a seguir otra relación, ¿sí? Que va a ser básicamente que esto sea 0 y que este sea 1, ¿sí? Ya está, ya lo puedes escribir directamente. O sea, uno tranquilamente puede pasar del polinomio a la ecuación en diferencia con las condiciones iniciales. La idea del ejercicio 2 es como que uno lo escriba varias veces como para entender, sistematizar cuál es la idea. Pero obviamente, una vez que uno se dio cuenta de eso, puede saltar directamente a esto. Ah, listo. ¿Y siempre va a ser una ecuación en diferencias con raíces reales y distintas o te pueden pasar los otros dos casos? No, te puede pasar cualquier cosa, te puede pasar cualquier otro caso. La condición de todas maneras de estabilidad siempre es que el módulo de la raíz, estamos en rezagos obviamente, que el módulo de las raíces sea mayor a 1. Tanto para raíces reales como para complejas, simples o múltiples. ¿Estamos? O sea, yo termino en realidad, ponele acá porque este caso fue fácil y tenés una ecuación en diferencias de raíces reales diferentes, como vinimos viendo en casi todos los casos. Pero ponele que a mí me pasan los otros dos, o sea, que son raíces conjugadas o que son raíces reales e iguales.
Yo ahí lo único que tengo que hacer para saber que converge es analizar la estabilidad asintótica. O sea, yo con tal de decir que converge ya está. Ya se cumplió la invertibilidad. La condición de estabilidad la vieron en mate y es que bueno, si estoy yendo con operadores forward, es que el módulo de las raíces sea menor a 1. Y no sé si lo vieron en mate, pero acá, digamos, lo actualizamos esa información, que si son operadores backward o lags, es lo contrario, que sean en módulos mayores a 1. ¿Sí? Básicamente porque me dan las mismas raíces, pero las recíprocas, 1 sobre. Ahora, ¿por qué funcionaban esas condiciones? Bueno, cuando son raíces reales simples, es fácil porque básicamente son exponenciales. No sé si está lambda 1 la t más lambda 2, C2 por lambda 2 a la t. Si son en módulos menores a 1, estas exponenciales tienden a 0. Entonces, eso está claro. Cuando son complejas, lo que quedaba era algo así, si no mal no recuerdo, no, era rho a la t por más algo por coseno de phi t más C2 seno de phi t. Se me estaba mezclando con las ecuaciones diferenciales, pero acá está, donde rho es estamos hablando de dos raíces complejas conjugadas, ¿sí? Tienen el mismo módulo y el argumento, el ángulo, es el mismo, pero uno es positivo y uno es negativo, así que elijo el positivo, por ejemplo. Donde phi es el argumento y rho es el módulo, esta es la solución. Básicamente esto está acotado, ¿sí? Con lo cual, si el módulo de... este sería rho, sería el módulo de las raíces escritas con operadores para adelante, ¿sí? Si lo hago con operadores escritos para atrás, me queda 1 sobre, ¿sí? El módulo. Y entonces, si el rho es mayor a 1, esto es menor a 1, y a la t tiende a 0. Como esto está acotado, 0 por acotado tiende a 0. Esa es la explicación. Y escrito con operadores para adelante, directamente acaba el módulo de las raíces, y también si son menores a 1 en ese caso, cuando lo empiezo por adelante, a la t también tiende a 0. ¿Ok? Eso sería para complejos. Y para raíces repetidas, lo que queda es, por ejemplo, tenés lambda como raíz repetida, tenés C1 lambda a la t más C2 por t por lambda a la t. Si estamos hablando de para adelante, la condición era que estos lambda sean en módulos menores a 1. Entonces, si son menores a 1, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto tiende a infinito. Ojo que hay una determinación, pero se puede probar haciendo el L'Hopital, por ejemplo, pasando esto para abajo haciendo el L'Hopital, que igual tiende a 0. O sea, la exponencial es la que gana, así que como la exponencial tiende a 0, todo tiende a 0. ¿Sí? Si los pienso como que son las raíces del polinomio, pero con L o con B, la condición es que sean mayores a 1, pero acaban las raíces con las recíprocas de las raíces, en ese caso, si lo pienso en L o en B. Si son de módulo mayores a 1, eso es menor a 1, o sea que pasa exactamente lo mismo. ¿Entendido? O sea, la condición esa de que el módulo de las raíces sea menor a 1 si lo pienso con operadores para adelante, o mayor a 1 si lo pienso con operadores para atrás, en todos los casos me lleva a que la solución sea estable. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. O sea, me tengo que acordar de cambiarle porque estoy trabajando con el L y ponerle 1 sobre, tanto en el rho como en las raíces. Ahora lo resolvemos y lo escribimos, pero exactamente, sí hay que tener ese cuidado. ¿Sí? De hecho, probablemente me lo iba a olvidar si no hacíamos toda esta perorata. Así que sí, es por ahí por eso. Pero digo, en términos de condición de estabilidad, o sea, funciona en todos los casos. Funciona para el caso de raíces complejas, para el caso de raíces reales simples, reales múltiples, todos los casos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar el polinomio, que era como el objetivo que nos pusimos en este ejercicio, que no lo pedía, necesito encontrar una expresión general para los sí, no poner solamente, bueno, cuánto es sí, 0, 1, 2, 3, 5, hasta 20. Necesito la expresión general. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolver la ecuación. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es resolver la ecuación. Nosotros sabemos que este operador tiene como raíces 2 y, no sé, el Wolfram me decía aproximadamente 2,5. Me pareció raro, pero no es aproximadamente. A ver. Da 5 medios, Alejandro. Da 2,5. Bueno, sí, no sé qué les pasó. No sé, raro. Pero no sé qué le pasó al Wolfram, que no se animó. Debe haber tenido algún error de redondeo o algo por el estilo. Por el tema del binario. O sea que da 2 y 2,5. Primero, sabemos que la solución es estable, pero es lo mismo que ya habíamos analizado en su momento. O sea, digo, vuelve a aparecer
terminamos en el fondo lo mismo, en ver las raíces de ese polinomio. ¿Sí? Y la solución general va a ser que psi k es igual, para que los k mayores o iguales a 2 es esto, es igual a C1 por, y acá es donde viene lo que decía Cecilia recién, 1/2 a la k, ¿sí? Me tengo que acordar, como estoy escribiendo en L, me tengo que acordar de dar las vueltas, ¿sí? Si no, lo pasan todo para adelante y lo ponen normal, más C2 por 1 sobre 2,5 a la k, si quieren pongan 1/2 y acá sería 2/5, ¿ok? Más 2/5 a la k, ¿sí? Esa es la solución general. Y lo que faltaría es buscar C1 y C2 usando que psi0 es 1, ¿sí? O sea, psi0 es C1 por 1/2 a la 0. Alejandro, perdón. Sí. Las raíces eran -2 y 2,5. Ah, menos 2 era, ¿no? ¿Y este era positivo? Sí. Bien, Sí. gracias. O sea que este es menos 1/2. Está, perfecto, gracias. No. Entonces C1 por esto a la 0 es 1, más C2 por esto a la 0 que es 1. Esto tiene que ser 1, era una de las condiciones. Y psi1, ¿sí? Que es, bueno, esto se lo borro porque ya no necesito. Y psi1, que es C1 por menos 1/2 a la k, o sea, menos 1/2 C1, más C2 por 2/5 a la 1, ¿sí? Acá k es igual a 1, ¿sí? Así que es C2, sería menos, más 2/5 C2, esto tiene que ser igual a menos 0,1, que era el valor que habíamos sacado de pedirle a esto que fuera 0. ¿Sí? Si de ahí despejo los valores, bueno, ahora completemos, ya que estamos. C2 es 1 menos C1. O sea, acá tendríamos menos, a ver, multiplico todo por 10 para que me quede más lindo, ¿sí? Para que se me vayan los denominadores. 10 por esto me da menos 5, C1. 10 por esto me da 4, ¿sí? O sea, el 2 y el 10 con el 5 me queda otro 2. Y 10 por esto me da menos 1. ¿Sí? Si meto que C2 es 1 menos C1, me queda menos 5 C1 más 4 por 1 menos C1, igual a menos 1. Me queda 4 y menos 5 C1 menos 4 es menos 9 C1. 5, 9, 5 novenos y no me salté nada. Sí, creo. Y C2 es 1 menos 5 novenos, es 4 novenos. ¿Ok? So, 5 novenos, 4 novenos es 1. Y menos 1/2 sería menos 5 sobre 18. Más... No, hice cualquier cosa. Ah, no, más 8 sobre... No sé, ahora lo hago acá. Menos 25 novenos más 16 novenos es 9 novenos que menos 9 novenos que menos 1. Sí, cumple, o sea, está bien. Está perfecto. Está perfecto, ok, listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Mi polinomio es psi0 más psi1, o sea, mi polinomio tiene esta forma, o sea, psi de L es de esta forma. ¿Sí? O sea, es invertible el polinomio que teníamos, θ, y psi de L es de esa forma, con psi0 igual a 1, psi1 igual a menos 0,1, y psi2, para k, para k mayor o igual a 2, psi k igual a 5 novenos por menos 1/2 a la k, más 4 novenos por 2/5 a la k. ¿Se entiende? O sea, como que ahí tengo la fórmula general de cómo son todos los, ¿sí? ¿Se entienden? Si quieren pueden poner que es, si quieren pueden poner que es 1 menos 0,1 L más la sumatoria de este choclo por L a la K. Eso sería también una expresión general. Pero con esto está bien igual. ¿Ok? Fíjense que los psi K tienden a 0, porque cuando K tiende a infinito, los dos términos tienden a 0. Y si lo hago al cuadrado, que es la, o sea, en realidad, que esto tiende a 0, en realidad en estos casos me garantiza también que converge al cuadrado, porque fíjense que al cuadrado, si yo hago esto al cuadrado, básicamente me queda como un cuadrado de un binomio, que va a tener esto al cuadrado, que va a tener un cuarto a la K. Eso tiende a 0. Después va a tener un 2/5
al cuadrado, son 4,25 a la k, eso también tiende a 0 porque es menor a 1 en módulo, y voy a tener un término cruzado de este por este, donde voy a tener un menos 1/5 a la k, que también tiende a 0. O sea, como que esos tres términos tienden a 0, así que igual, si los elevo al cuadrado, también tiende a 0. ¿Se entiende? ¿La idea? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es la condición para que el polinomio sea invertible y entonces exista este polinomio con los términos que tienden a 0 al cuadrado? Bueno, la condición de que el módulo de las raíces del polinomio en lax sean de módulos mayores a 1. ¿Ok? La misma que habíamos dicho inicialmente. ¿Ok? ¿Ahí está claro? Wow, por lo menos, por ahí medio cuentoso, pero por lo menos la idea está. ¿Sí? Te hago una pregunta, Sí, sí. Alejandro. Vos habías dicho que cuando un polinomio cuando un proceso es invertible significa que los valores que están más en el pasado tienen menos pesos en los que vas a predecir, o sea, en el futuro. Sí. A ver, Em, sí, decime. eso significa también que un polinomio, un proceso invertible, no te va a servir para predecir valores que están muy en el futuro. O sea, como viéndolo al revés. A ver, en realidad, no, en realidad, la realidad es que con todos los procesos ARMA, los valores que están muy lejos en el futuro son difíciles. Ahora, pero vos decís uno invertible o uno no invertible. Un invertible, No, pero claro, como que pierde peso, ¿sí? En realidad, claro. los procesos ARMA, lo que se prueba, nosotros no hicimos la cuenta, pero en todos los procesos ARMA, estacionarios, lo que vos puedes probar es que la predicción, que se hace con la esperanza condicional, como hicimos, la predicción, a medida que se aleja del presente, hacia adelante, tiende a la media del proceso. Es decir, como que si tiende a la media del proceso, básicamente estás como en la situación en la que, ¿se acuerdan de los estimadores, los predictores constantes? ¿Sí? Hemos visto cuál era el predictor constante. Entre los predictores que son constantes, ¿cuál era el óptimo? Hicimos un ejercicio en la práctica anterior. Si yo tenía que La elegir, esperanza. yo tenía que elegir un número para predecir algo, y lo único que tengo que decir es un número, o sea, no una función de ciertas variables, la respuesta era la esperanza. ¿Sí? Con lo cual, cuando uno calcula la esperanza, digamos, la predicción para T más 1, para T más 2, para T más 3, sí, T más K, cuando K tiende a infinito, en todos los armas se puede probar que la predicción tiende a la esperanza, a la media. De alguna manera, lo que está pasando es sí, que básicamente está dejando de usar la información de las I sub T para atrás. ¿Se entiende? O sea que es cierto lo que vos decís, pero no solo pasa en los más invertibles, sino que también pasa en todos los demás. Y tiene sentido, básicamente, bueno, cuando me alejo mucho en el tiempo, ya no tiene mucho peso lo que pasó hoy. Porque en el medio, o sea, si bien lo que pase dentro de 100 periodos va a depender de lo que pasó hace 99, pongamos el lunar 1, ¿no? Y ese va a depender de lo que pasó hace 98 y así, hasta llegar al presente. No es que lo de hoy no va a influir absolutamente en nada. Pero en el medio se van a ir apareciendo una cantidad de perturbaciones, digamos, que son justamente los ruidos blancos, que hacen que ya lo que pasó 100 periodos atrás prácticamente no tenga peso, sino que tiene mucho más peso a lo que fue pasando en el medio. ¿Sí? Por eso es que a la larga terminó en esa predicción constante, que es la esperanza, y que no hace, y en el límite no está haciendo uso de los datos que tenemos. ¿Se entiende? En general, la metodología de series modernas, series de tiempo que nosotros estamos viendo, es muy útil para hacer predicciones a corto plazo. A largo plazo no tiene mucho sentido, pero bueno, predecir a largo plazo siempre va a ser complicado, digamos. Ni hablar, bueno, sin hablar Argentina, ¿no? Pero básicamente es eso, es una metodología que es útil para hacer predicciones a corto plazo. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Y tengo una pregunta más, pero es algo, que lo leí en la bibliografía y tengo la duda. Sobre ARIMA, Sí. los procesos de ARIMA. O sea, yo tengo entendido que cuando les aplicas la diferencia, se va pareciendo cada vez más a un estacionario en media. Sí. Básicamente son procesos donde el polinomio de la parte AR tiene raíces unitarias, es decir, raíces iguales a 1, ¿sí? Y esa cantidad de raíces iguales a 1 termina diciéndote
que si le aplicas esa cantidad de diferencias al proceso, si le haces delta, digamos, o t menos y t menos 1 y así, si le aplicas esa cantidad de diferencias, te queda un proceso que es ARMA, estacional. Exactamente. Es eso. Ok, o sea, cuando vos predecís un valor con el polinomio diferenciado, ¿el predictor va a ser va a estar diferenciado o va a ser como un valor que puedas usar así? Claro, si vos usas el proceso ya como estacionalizado, estás prediciendo ese proceso, el delta de i o delta segunda de i o algo por el estilo. Si vos querés predecir la i, tenés que volver al proceso original. Ah, ok. Es hacer todo eso y escribir la ecuación del proceso original con los parámetros estimados y lo que sea. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Y qué pasa con los valores intermedios que si aplicas diferencias, supongo que no vas a tener? ¿Cómo los que no vas a tener? O sea, si vos tenés, por ejemplo, una diferencia tercera, Sí. Perdés 3 datos. claro, perdés 3 datos. ¿Qué pasa con esos valores? Las perdés, o sea, se supone que si tenés muchos datos, no pasa nada. Si tenés 5, ya Ok. funciona, pero acá siempre la idea es que tenés bastantes datos, con lo cual, primero que no sé si hay algún fenómeno en la realidad que termine necesitando diferencias terceras. En general, con una o dos, casi todo se resuelve. Pero incluso si tenés diferencia tercera o cuarta, si tenés 100 datos, obviamente tenés una pequeña pérdida, pero es despreciable. Eso es básicamente lo que pasa. Perfecto. Buenísimo. ¿Algo más? Cuéntame. Vale, hasta ahora del punto entonces del 1-4 lo que hicimos fue ver lo de invertibilidad. Sí, exacto. Hicimos el punto D, digamos. ¿Sí? No hicimos ni el B ni el C. ¿Quieren que los hagamos? Dale, sí, porque el de operadores ya lo hicimos, entonces quería claro. Lo del 2 al menos lo hicimos. Si quieren, hagamos eso. A ver, volvemos. El proceso era IT igual epsilon t menos 0, no, más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2. O sea, el proceso era así, con I mayúscula, y en general lo que uno quiere hacer es, primero calcular la media, ¿sí? ¿Cuánto es la esperanza de IT? O sea, mu. Dijimos es estacionario porque es un ma, eso ya estaba, así que a partir de ahora, a la esperanza de IT la llamamos mu, no mu t, la varianza sigma cuadrado o gamma 0, no con t, etcétera, ¿ok? ¿Cuánto me da la esperanza de IT? Asumiendo que los epsilon t son ruido blanco. ¿Sí? Ruido blanco. La esperanza de esto, más 0,1 por la esperanza de esto, menos 0,2 por la esperanza de esto, así que ¿cuánto? 0. 0, ¿sí? O sea, todos tienen esperanza de 0, así que da 0. ¿Ok? Con lo cual este proceso además ya está centrado. O sea, si yo lo escribo centrado me queda igual, me queda t igual epsilon t más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2. ¿Ok? O sea, es igual. Ya está centrado, digamos. Si esto hubiera tenido un 5 adelante, un 5 más, me iba a quedar 5. Y bueno, había que sacarle ese 5 y ya está. ¿Ok? Estoy usando mucho menos el 8 de ejemplo, no sé qué pasó. Me cansé. Entonces, mu ya lo tengo. Necesito sigma cuadrado o lo que es lo mismo, gamma 0. ¿Sí? ¿Estamos poniendo así o de subíndice? No me acuerdo. ¿Qué hice en la clase? De subíndice. subíndice. ¿Dice? Ok. ¿Qué es gamma 0? Es la varianza de IT. ¿Cómo puedo escribir la varianza de IT? Como la esperanza del IT centrado al cuadrado. ¿Sí? Si esta variable está centrada, o sea, este es IT menos su esperanza al cuadrado, le tomo la esperanza, eso es la varianza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, o sea, IT por IT. Y en el más, donde les dije la otra vez, que es donde conviene, a diferencia de endosar, los dos IT que tengo, desarrollarlos, en vez de uno solo y después ver los retos que aparecen los otros gamma. Porque me queda la esperanza de IT, que es epsilon t más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2, por lo mismo.
epsilon t más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2. Y obvio que nunca iba a entrar. Pero Ale, perdón, ¿no te convenía ahí dejar el IT y ya de por sí sacabas las varianzas y demás? No, porque ¿qué pasa en este caso? Vos pones, si vos te lo dejás como IT, ¿qué términos te van a empezar a aparecer? IT por epsilon t, IT por epsilon t menos 1, IT por epsilon t menos 2, y eso que serían covarianzas entre las I y las epsilon no las conoces. No son los gamma. Ah, acá venía el problema, está bien, sí, sí, sí. Por eso en los AR sí conviene hacer eso, porque acá te aparecen los I de vuelta, entonces te queda IT con IT menos 1, IT con IT menos 2, que esos son los gamma, pero acá no, acá te queda IT con los epsilon t menos algo, y esos no son los gamma, son otra cosa que a lo sumo vas a terminar igual desarrollando el IT para calcularlos. ¿Se entiende? Era lo que nunca nos terminábamos de sacar de encima, ¿o no? Claro. Lo vimos en la clase 21. Exactamente. Entonces acá directamente vos pones en los MA, vos pones pones los dos, y lo que terminás haciendo es, a ver, obviamente que esto que son 3 términos por 3 términos, te va a dar 9 términos en total. Si tenés este con este, 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 son 9. ¿Sí? Lo que uno hace después, si quieren la primera vez, escribanlo completo, ¿sí? Pero lo que uno se termina dando cuenta siempre después de hacer esto es los términos que quedan, epsilon algo por el mismo, es decir, epsilon algo al cuadrado, quedan la esperanza de eso, una vez que le calculo la esperanza. Esto es la esperanza del epsilon, que de por sí tiene varianza esperanza 0 elevado al cuadrado. La varianza. Ah, 0. ¿Sí? Esta es la varianza. Claro, se llama 0, pero los epsilon. Es la varianza de los epsilon. ¿Ok? Esto es como decir esperanza de epsilon al cuadrado, donde el epsilon tiene esperanza 0. O sea que en este caso no solo es el M2, sino que también es el mu2. ¿Ok? Porque M1 es 0. ¿Vamos? Y cuando tengo la esperanza de un epsilon, no sé qué quise hacer, de un epsilon por otro epsilon, pero son distintos, ¿qué me queda? Ahí, esto es una T. Teniendo en cuenta de vuelta que estos están centrados, o sea que tienen esperanza 0. Eso es la covarianza entre este y este. ¿Estamos de acuerdo? La esperanza del producto no siempre es la covarianza, porque siempre le tengo que restar esperanza de X por esperanza de Y. No, esperanza de uno por la esperanza del otro le tengo que restar para la covarianza. Pero ya con que uno de los dos tenga esperanza 0, ese término desaparece. O sea que en este caso, que los dos tienen esperanza 0, ya esto es la covarianza entre epsilon S y epsilon T. Sí. ¿Sí? ¿Claro eso? Así que si T y S son distintos, y como epsilon es un ruido blanco, eso queda. O sea, si yo no lo ponía entre paréntesis, ¿no? Era creo lo que hablamos la anterior clase, que generó quilombo. No puedo reemplazar, o sea, yo ponía esperanza de epsilon S por esperanza de epsilon T. Y agarraba, y por verlo así nomás rápido e individual, lo ponía como 0. Está mal. Eso en principio no tiene por qué ser igual a la esperanza de epsilon S por epsilon T. ¿Sí? Ah, por las propiedades, sí. Digamos, esperanza de X por Y y esperanza de X por esperanza de Y en general no son iguales. Son iguales si son independientes, y más en general son iguales cuando la covarianza es 0. Porque de hecho... Claro, pero ponele, vos estás trabajando con un ruido blanco débil entonces, porque si no, sí lo puedes hacer, porque son independientes. No, pero acá igual acá la conclusión es que esto es 0. ¿Por qué? Porque lo que estamos subiendo, incluso si es ruido blanco débil, es que la covarianza entre dos distintos es 0. ¿Sí? Ah, sí, está bien, no, me enrosqué yo, perdón. Esto es la covarianza, lo que estoy diciendo es que esto en el fondo es la covarianza, así que 0. Si la S y la T son distintas, ¿entiendes? Claro, independientemente del nivel de ruido blanco, Sí. simplemente por el hecho de que son distintos. Sí, porque es la condición necesaria y suficiente, pero por definición casi. Porque recuerden que la fórmula de cálculo de la covarianza es esperanza de X por Y menos esperanza de X por esperanza de Y, con lo cual la condición necesaria y suficiente, no es suficiente como la de la independencia, sino necesaria y suficiente para que esto valga 0, ¿cuál es? O sea, para que este sea igual a este, o sea, que esto valga 0, ¿cuál es? Que la covarianza sea 0.
sea, ¿cuál es el caso, la caracterización general de cuándo vale la propiedad de que esto es igual a esto? Cuando están incorrelacionados linealmente, cuando la covarianza es cero. Pero casi por definición, les diría. Y digo casi porque esta no es nuestra definición de covarianza, sino una fórmula de cálculo. Pero es casi por definición de covarianza, se puede la esperanza del producto de las esperanzas cuando están, sí, solo sí están incorrelacionados, sí, solo sí la covarianza es cero. ¿Se entiende? Claro, por eso yo te preguntaba lo del nivel de ruido blanco. No siempre están incorrelacionados. No, sí. El ruido blanco débil incluye que están incorrelacionados. Está bien, o sea, y son también independientes cuando es débil. Ruido blanco, la definición de ruido blanco débil, en general, insisto, esto en la bibliografía a veces puede variar, pero en general la definición de ruido blanco débil es todos con esperanza cero, todos con la misma varianza, o sea, como homocedásticos, digamos, todos con la misma varianza, y todos incorrelacionados entre sí. O sea que la covarianza entre dos distintos siempre es cero. A partir de ahí le puedes agregar cosas, le puedes agregar la independencia, la normalidad. ¿Sí? Pero eso es básico. Si es ruido blanco, del tipo que sea, tiene todo eso. Incluyendo la covarianza. Listo, perfecto, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sabemos acá siempre es que si multiplico dos iguales, o sea, me queda el cuadrado y le hago la esperanza, me va a aparecer la varianza. Pero si multiplico dos distintos y le hago la esperanza, a los ruidos blancos me da cero. ¿Se entiende? ¿Así? ¿Lo ven eso? ¿Sí? Lo estaba mirando. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué me va a quedar de todo? Si yo podría hacer los 9 términos, ¿sí? Se me van a multiplicar, obviamente, los coeficientes, ¿sí? Aplicar la esperanza, la linealidad de la esperanza, separar la suma, sacar los coeficientes afuera, y me quedan un montón de estas cosas. O sea, me quedaría epsilon t por epsilon t, me va a quedar esperanza de epsilon t al cuadrado, cuando aplique las propiedades de la esperanza. Después voy a tener epsilon t por 0,1 epsilon t menos 1. Cuando le aplico la esperanza y saco el 0,1 para afuera, me queda 0,1 esperanza de epsilon t por epsilon t menos 1. Estoy haciendo varias cosas juntas, ¿sí? Haciendo la distributiva y aplicando que la esperanza es la suma de las esperanzas y que las constantes las puedo sacar afuera. Pero bueno, a esta altura entiendo que esas propiedades las tienen internalizadísimas. Epsilon t por menos 0,2 epsilon t menos 2 me va a dar menos 0,2 epsilon t por epsilon t menos 2 y eso va a quedar con la esperanza. ¿Sí? Después voy a tener más 0,1 por 0,1, o sea, este por este me va a dar 0,1 al cuadrado, esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, o epsilon t menos 1 por epsilon t menos 1. Y así sigo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sigue. ¿Cuáles son los términos que van a sobrevivir? Este queda. La varianza de epsilon, Exactamente. el que sigue no. Este queda. Pero si son diferentes. No, pero, perdón. No, pará, Sí. ¿no es S y T? Hice este con este. Es t y t menos 1. Gamma 1. No. Bueno, gamma 1 del ruido blanco, pero ¿qué es eso? Da 0. 0 es este, ¿sí? Es la covarianza del ruido blanco. Es el gamma 1 del es verdad. blanco, pero da 0. ¿Sí? Es pará, verdad. El gamma 1 del muere. proceso I es con IT y T menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Claro, perdón, ese no sobrevive, ¿o no? No sobrevive. Y este tampoco. ¿Sí? Bien, me asusté, dije, uy, no entendí nada. No. Los escribí como para que vean lo que pasaría. Y de hecho no terminé porque tenía que escribir 9 términos en total y no tengo ganas. Y me parece ser necesario. Pero este no sobrevive. ¿Sí? Y este tampoco. Va a sobrevivir este, que es 0,1 al cuadrado por 0,01 y la varianza de epsilon, porque es lo mismo, ¿no? Exacto, vuelta a la varianza del epsilon porque es al cuadrado o es el mismo. Van a aparecer otros términos más distintos y el otro que aparece con el mismo es el de este con este, el de menos 0,2 este menos 2 por sí mismo. En este caso todos los demás dan 0. O sea que acá faltaría el más menos 0,2 al cuadrado por la esperanza de epsilon t menos 2 al cuadrado. O sea, quedaría 0,04. Acá no sé por qué puse al cuadrado. 0,01 directamente.
0,04 por de vuelta la varianza de epsilon. ¿Sí? O sea, directamente ni escribo los que ya se quedan lo mismo. Escribo solamente los términos que sé que no dan, que dan la varianza de epsilon. ¿Ok? Así que esto da 1,05 varianza de epsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, borro un poco. Tenemos hasta acá que gamma 0 es 1,05 varianza por la varianza de epsilon. Si fuera un dato esto, te lo pueden poner también. Si no, lo dejan en función de eso y ya está. ¿Qué pasa con gamma 1? Que es la esperanza, que es la covarianza entre IT e IT-1, pero si pongo la IT centrada, pues escribirlo como la esperanza de IT por IT-1. De vuelta, como es un MA, lo puedo escribir como la esperanza de, bueno, a ver, no porque es un MA, pero me conviene escribirlo como los dos términos desarrollados. O sea, IT, que es epsilon t más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2. Ah, no me va a entrar nada. Lo escribo más chiquito. Más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2 por, y ahora IT menos 1. O sea que esto va todo retrasado a 1. El término es 0 porque es la porque es la covarianza entre epsilon t y epsilon t menos 1. Y como son dos distintos, es un ruido blanco, por definición de ruido blanco, eso es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, buenísimo. De nada. Y entonces, esto, o sea, el IT menos 1 es esto retrasado un periodo, o sea que es epsilon t menos 1 más 0,1 epsilon t menos 2 menos 0,2 epsilon t menos 3. Entonces, de vuelta, si yo hago la distributiva tendría 9 términos, de los cuales varios van a ser 0 porque van a quedar 2 epsilon distintos. Entonces, lo que yo tengo que mirar es cuáles coinciden. Y básicamente, solamente 2 coinciden. En el tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían? El El 0,1. ET menos 1 y el ET menos 2. Claro, el 0,1 ET epsilon, digo. coincide con este, y el menos 0,2 epsilon t menos 2 coincide con este, pero el epsilon t no coincide con ninguno, y el epsilon t menos 3 de acá tampoco coincide con ninguno de acá. ¿Lo ven? O sea que en realidad los únicos términos que tiene sentido calcular acá, porque los otros que van a dar 0 son este por este, que me va a dar 0,1 por la esperanza de epsilon t menos 1 al cuadrado, y este por este, sí, que son los de epsilon t menos 2, que me dan menos 0,2 por 0,1, menos 0,02 por la esperanza de epsilon t menos 2 al cuadrado. Esto es la varianza de epsilon, esto también es la varianza de epsilon, ¿sí? Todos los otros 7 términos que tendría esa distributiva me quedan covarianzas de términos distintos que son 0, y entonces me da 0,08, ¿no? Sí, 0,08 sigma cuadrado de epsilon. ¿Ok? O sea que gamma 1 es 0,08 sigma cuadrado de epsilon. Fíjense que acá no me queda una relación entre gamma 1 y gamma 0 como pasaba en los A. ¿Sí? Gamma 1 es 0 de algo, gamma 1 de algo, y ahora veamos qué pasa con los que siguen. ¿Qué va a pasar cuando haga gamma 2? Que es la esperanza de IT por IT menos 2. Y desarrollo los dos. Va a dar algo distinto de 0. Sí, porque ¿cuántos términos van a coincidir? 1. Uno solo. Exacto. O sea, ahora, esperen que cargo esto. Ahora cuando escriba esto, cuando desarrolle, digamos, cada uno de los dos, pues hago lo mismo que los otros, me queda la esperanza de, este es lo de siempre, epsilon t más 0,1 epsilon t menos 1 menos 0,2 epsilon t menos 2 por, de vuelta me vengo expandiendo, pongo acá, por lo mismo, pero corrido 2 lugares ahora, o sea que va a ser epsilon t menos 2 más 0,1 epsilon t menos 3
menos 0,2 epsilon t menos 4. O sea, los corrí 2 lugares. ¿Sí? Y acá coincide solamente el epsilon t menos 2 de acá con el de acá. Todos los otros 8 términos de la distributiva me van a dar 0 porque me va a quedar la esperanza, me va a quedar una covarianza. Así que gamma 2 es menos 0,2 por 1, o sea, menos 0,2 por la esperanza epsilon t menos 2 al cuadrado, que es de vuelta la varianza de epsilon. ¿Ok? Vale, ¿hasta ahí? ¿Hay una duda? Si no, aprovecho el pizarrón y borro. No, se entendió. ¿Qué pasa con gamma 3 entonces? Es decir, cuando rezago 3, y t por it menos 3. Este es lo mismo, y este va rezagado 3 lugares. O sea que acá es epsilon t menos 3, acá es epsilon t menos 4, y acá es epsilon t menos 5. Se te anula. Y así en adelante. Claro. Ahí no coincide ya ninguno. O sea que todos los productos van a ser entre 2 épsilons en tiempos diferentes. Esas esperanzas son todas 0, porque son las covarianzas. Y para 4, 5, para lo que sea, pasa lo mismo. O sea, en general, gamma k, que sería t menos k, t menos k menos 1 y t menos k menos 2. ¿Sí? Gamma k todo eso da 0 para k mayor o igual a 3. ¿Sí? Y esto es algo que se generaliza a los MA. ¿Sí? Siempre en los MA de orden Q, en principio los primeros valores hasta gamma Q no se anulan, ¿sí? Porque coinciden épsilons, y a partir de algún momento, y a partir de Q más 1, son todos 0. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, eso con lo del correlograma que hiciste en clase se entendió perfecto. Perfecto. Para terminar un poco las cuentas, o por lo menos dejarles planteado, y después cualquier cosa mañana me consultan, entonces ¿a qué llegamos? Porque me pedía también la fase. O sea, gamma k es 0 para k mayor o igual a 3. O sea que rho 0 siempre es 1, ¿no? Es gamma 0 sobre gamma 0. Rho 1, que es gamma 1 sobre gamma 0, ¿sí? Es esto dividido esto. Fíjense que las varianzas se van a cancelar. Eso, siempre los gamma me quedan proporcionales a la varianza, ¿sí? Y los rho se me cancelan y no dependen de la varianza del error. Igual tiene sentido porque es un coeficiente de correlación. Entonces, es esto dividido esto, así que es lo que dé 0,08 dividido 1,05, ¿sí? Rho 2, que es gamma 2 sobre gamma 0, es menos 0,2 sobre 1,05, lo que dé, ¿sí? Y después, rho k es 0 para k mayor o igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el correlograma de la faz de un MA2 va a tener, bueno, rho 0 siempre es 1, después algún valor, positivo, negativo, no importa, algún otro valor, y después en el teórico son todos 0. ¿Sí? En la práctica uno va a identificar que la serie podría venir de un MA2 y al estimar los rho, tengo como 2 que son muy importantes y el resto son todos muy chiquititos. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de lo que no llegamos a ver, pero que cómo se usaría. Y después me pedía el ejercicio en el punto C, los 3 primeros términos de la FAP. Acá es simplemente plantear las ecuaciones de Euler-Walker, que las hicimos, pero les recuerdo que la primera era que phi 1,1 era rho 1, phi 2,2, si mal no recuerdo, era el determinante de 1, rho 1, rho 1, 1, abajo. Y acá arriba era lo mismo, pero en la segunda columna era rho 1, rho 2. Sí. Y el phi 3,3, estos serían los valores de la FAP. Pero esto le puso, ¿no? ¿Le llamé alfa o algo así? ¿Puede ser? ¿Le puso un nombre? No me acuerdo. Sí, alfa K pusiste. Alfa 1, entonces alfa 2 y alfa 3 serían los que me está pidiendo acá. Phi 3,3 sería 1, rho 1, rho 2, rho 1, 1, rho 1, rho 2, rho 1, 1, o sea, unos, rho 1, rho 1 y rho 2. Y arriba lo mismo. Esto sale de la regla de Kramer, ¿sí? Rho 1, 1, rho 1. Y en la tercera fila, ¿sí? Reemplazo por
ρ1, ρ2, ρ3. ¿Sí? Como esos valores los tengo, ¿sí? Bueno, los voy a sacar cuando haga la cuenta, los puedo reemplazar acá, acá también, y calcular esos tres primeros valores. Si quisiera alfa 4, bueno, planteo un determinante más grande, pero voy a obtener los valores, ¿sí? Les comento algo, porque imagínense que estas cuentas enseguida se vuelven horribles, ¿no? Enseguida se vuelven, qué sé yo, determinantes de 6×6, eso involucra un montón de cuentas, un determinante en general. Entonces, cuando uno trabaja con los coronagramas estimados, y entonces estima primero los RO con una formulita, nada, es una cuenta con los datos, ¿sí? Después, si puedo mañana se los comento. Pero se estiman los RO, y quiero usar esos RO para calcular los valores estimados de la FAB. En general no se usa esta fórmula, porque se vuelven manejables enseguida. Lo que se usa son unas fórmulas iterativas, donde uno calcula alfa 1 con rho 1, el alfa 2 lo calcula usando los rho y el alfa 1 anterior, el alfa 3 lo mismo, y entonces hay una fórmula iterativa que después si quieren se las busco y se las doy, pero ese es el método que se usa, ¿sí? Esto es más como algo teórico. ¿Ok? Te hago una pregunta. Decime. Vos nos habéis dicho que los subíndices de los phi, uno tenía que ver con el phi que representaba y el otro con el orden del modelo. Sí. El segundo sería con el orden del modelo. Eso. Si vos, si vos, por ejemplo, quisieras hacer el phi 3.1. Sí. Perdón. El phi 3.1, por ejemplo. Y No. 1,3. O sea, en el 1.3. Ahí va. Exacto. 1.3. O sea que cambias ahí donde tenés, cambias la columna que dice rho 1, rho 2, rho 3, la pones al principio y después cambias la última columna. Ya lo dejo. O sea, pongo el mismo determinante de abajo, pero en vez de cambiar la tercera columna la dejo como venía y la primera Claro, y pones rho 1, rho 2, rho 3. Exactamente. Si vos resolvés eso, ¿te va a dar rho 1? No. A ver. No, en general no. O sea, por ahí en uno en particular, por ahí en un AR1 sí. O sea, porque en realidad recuerden que esta relación entre la FAB y la FAS tiene una justificación, pero lo usamos un poco como definición de la FAB. ¿Sí? ¿Qué son los coeficientes de autocorrelación parcial? Son estas cosas. Igual nosotros dimos una definición. ¿Sí? Como restando, era como. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Restando los términos y todo eso. Pero si quieren esto de alguna manera, tomamos como la definición de la FAB, ¿sí? Con lo cual es válido para cualquier proceso, ¿sí? Es válido para un AR, para un MA, para un ARMA. ¿Qué le pasa a esto cuando se lo aplicas a ciertos procesos en particular? ¿Qué le pasa a estas cuentas? Sí, dan ciertas cosas. Yo no estoy seguro. Sí, si tuvieras un AR1, por ejemplo, acá te daría el phi 1, que es el rho 1, ¿sí? Pero no en general no te va a dar lo mismo, porque influyen los términos anteriores. Ok, o sea que las ecuaciones de Schul-Walker son. Sí. Sí, las ecuaciones de Schul-Walker, o sea, vos después puedes hacer phi 4,4, phi 5,5, o sea, puedes ir haciéndolo. Y eso lo vas a usar en todo, o sea, para todos los modelos. Sí. En la FAB vas a poner que o alfa 1, rho 1. Las mismas relaciones valen para todos. O sea, lo que va a cambiar es lo que vamos a meter acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá que tenés un MA2, rho 3 sabemos que va a ser un 0. ¿Sí? Sí, eso es perfecto. Y el rho 1 y el rho 2 tienen uno los podría escribir genéricos como ciertas expresiones con θ 1 y θ 2. ¿Sí? Si eso se lo aplicas a un AR1, por ejemplo, rho 1, la fórmula general de la FAB de un AR1 es phi a la k. O sea que acá cada una de estas cosas sería 1 phi cuadrado, phi cuadrado, phi cubo, así. Entonces cambia lo que vos terminás metiendo ahí adentro, pero la relación FAS-FAB es siempre la misma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. O sea que para el punto C, o sea, yo puedo agarrar esos tres alfas que pusiste vos, desarrollar la fórmula y ir reemplazando para cada punto. Y listo. Esto, si querés, ni siquiera hagas la fórmula. Podés meter los valores y después calcular los determinantes. O sea, sí. Tiras, igual, podés escribir la fórmula también. Pero podés también directamente poner los valores a los determinantes. ¿Sí? Eso es lo mismo.
¿Estamos de acuerdo? Perdón, te puedo hacer una última pregunta que esto o sea, es un poco más de álgebra. O sea, ¿qué te asegura vos que para los AR, em, a partir de tanto te dé cero? O sea, el determinante de la matriz de arriba, creo que es. No es tan obvio de ver acá. Creo que viene más de la definición. Dimos la definición con las proyecciones, ¿no? Con las... De definir los alfa acá de otra manera, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, lo habías dado con. O sea, sí, sí, sí. Viene de ahí, ahora tendría que pensarlo un poquito. Después me sentar y lo voy a escribir un poco y te digo, pero creo que viene más por ese lado. Cuando ves eso, te das cuenta que en algún momento no te coincide un poco lo que pasa con los MAG en la faz. ¿Sí? Cuando usas esa definición, te das cuenta que en algún momento no te va a coincidir ningún término de una cosa con la otra y entonces te va a dar cero. Después Sí, sí, sí. lo pienso bien y te lo digo, pero viene por ese lado. Obviamente que de acá también saldría, pero no sé, va a ser más feo de ver. Va a ser más complicado de ver. ¿Sí? Claro, mi duda era tipo, ¿qué propiedad determinante hay que No. que haga que te pase eso? No, a ver, es que haces la cuenta y da cero. A lo mejor se puede probar por inducción, pero tenés que además tener la fórmula general de los ρ. O sea que, por ejemplo, sí puedes hacer un ejemplo. Para los ρ, para el AR1 es así, la fórmula de ρk. Entonces, acá te va a dar phi, y cuando lo metas acá, puedes hacer la cuenta y ver que te va a dar 1, phi y phi cuadrado. El de arriba, digamos, te va a quedar así. Porque el ρ2 es phi al cuadrado. ¿Ok? Y ese determinante da 0. Porque si queréis la propiedad acá, que podés darte cuenta, además de hacer la cuenta, es que esta columna es múltiplo de esta columna. ¿Sí? Entonces, Eso, lo de que una columna es combinación lineal de la otra. Perfecto. ¿te fijas? Esa es la propiedad. Pero esto es para este ejemplo del alumno. Si te fijas, lo que va a pasar siempre es que la tercera columna va a ser múltiplo de la primera. Porque si esto es 1 phi cuadrado, esto es phi cuadrado phi cubo. O sea que siempre la tercera columna es la primera multiplicada por phi. Esa propiedad de los determinantes te dice que a partir de este van a ser todos 0. ¿Sí? Pero eso vale para el AR1. Para el AR genérico, no sé si hay algo tan obvio. Debe haber alguna combinación lineal entre columnas que se da siempre, seguramente. Pero no creo que sea tan obvio. Y si las columnas son linealmente dependientes, el determinante es 0. Eso sería un poco seguramente la explicación. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay algo más, pero bueno, si no mañana me consultan. Dale. Sí. Entonces hoy nos envías las notas y el parcial queda el lunes a las 9 subís y completamos el forms como el otro. A las 11 creo que le dije. A las 11, sí, perdón. A las 9. Sí, a las 11. Si alguien tiene algún inconveniente con eso, me avisa. Yo creo que todos los comentarios que recibieran están indicados, pero sí. Si alguien es... Ale pregunta, la modalidad es todo igual, lo del parcial. Van a ser 4 ejercicios, 5, por ahí. Estoy analizando si voy a poner algún choice o algo sin justificar por un tema de tiempo, pero no estoy seguro. Lo estoy pensando, hoy lo voy a pensar y mañana les confirmo si hay algún cambio. Pero en principio sí, es lo mismo. Sí. Vamos. Sí, bueno, cualquier cosa me avisan igual. Dale, perfecto. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana entonces. Anden bien. Hasta luego. Adiós. Chao, Valde, nos vemos mañana. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chau, chau.